Les hablan Álvaro y Victoria y este es un mensaje para reflexionar sobre nuestra fe. Hola. Y queremos hablarles hoy específicamente de Pentecostés porque estamos celebrando, hoy es 31 de mayo y celebramos el día de Pentecostés. Y para darles un poquito de contexto, nada más, Pentecostés en Victoria se establece en Levítico y es una de las festividades que Dios establece a través de Moisés para que el pueblo celebre. Pentecostés viene a cerrar el ciclo de celebraciones que empieza con la Pascua. Y ustedes recuerdan que la Pascua es, y también hay un video que hicimos de la Pascua cuando estábamos celebrando la Pascua hace varias semanas, donde lo vamos a poner en los links para que ustedes puedan verlo también. Pero lo importante es que la Pascua celebra cuando Dios pasa por alto las casas del pueblo de Israel en Egipto, cuando el ángel de la muerte va a visitar al pueblo. Se coloca la sangre de un cordero que se sacrifica en los dinteles y en los postes. Entonces, en la Pascua se establece que se comen panes sin levaduras en la Pascua, 3 días después, la fiesta de los primeros frutos, panes sin levadura, perdón. Y luego 50 días después se celebra Pentecostés, que en hebreo es Shavuot y que se celebra con panes con levadura. Dicen, les voy a leer esto en Levítico rápidamente nada más, 23:17 dice: de vuestras habitaciones traeréis 2 panes para ofrenda mecida, 2 panes para ofrenda mecida, que serán de 2 décimas de efa de flor de harina cocidos con levadura, como primicias para Jehová. Es decir, en este momento la ofrenda de los panes es con levadura. Ahora, ¿qué significa la levadura? La levadura significa influencia, en influencia externa, es decir, influencia del mundo o influencia del Espíritu Santo de Dios. Entonces, en el caso de la Pascua y de las 7 semanas de celebraciones, se comen panes sin levadura porque representa la salida del pueblo de Egipto, donde cortan con toda la influencia del mundo que es Egipto, representado por Egipto. Ahora, en la fiesta del Pentecostés se comen panes con levadura porque representa la influencia del Espíritu Santo en la vida del creyente, en la vida de la iglesia. Entonces, ese es el contexto. ¿Qué pasa? En Hechos, vamos a Hechos 1 y versículo 12. Ok. Dice, entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llamaba del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Y dice, y entraron el versículo 13. Y entrados subieron al aposento alto, donde moraban Pedro y Jacob, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacob hijo de Alfeo, Simón el Ezolote y Judas hermano de Jacobo. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María la madre de Jesús y con sus hermanos. Ok, ¿qué estaban haciendo? Unánimes, Estaban juntos juntos y y estaban orando. orando. Estaban juntos y estaban orando. Esto pasa inmediatamente. Jesús en el versículo 8 le dice a los discípulos: no se vayan de Jerusalén porque recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Jesús les dice: quédense en Jerusalén porque la promesa de Dios, la promesa del Padre, viene sobre ustedes. Gálatas 3, 13 y 14 dice: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, porque maldito es todo el que es colgado en un madero, ¿verdad? Para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzara a los gentiles, es decir, a todos los que creen en Él, no importa si son judíos o no, y que recibiéramos por la fe la promesa del Espíritu. Entonces, ¿qué pasa? Dios en Cristo nos bendice con la misma bendición de Abraham y recibimos la promesa del Espíritu. Esto es lo que está pasando en Pentecostés. Vamos a volvernos otra vez a Hechos para quedarnos ahí un momentito en Hechos 2. Entonces, ¿qué estaban haciendo? Estaban juntos y estaban orando. Estaban juntos y estaban orando. Sí. Esta es la era de la iglesia. Una vez que Jesús resucita, empieza la era de la iglesia. Ojo, en la Pascua, Jesús es crucificado. Coincide la celebración de la Pascua con la crucifixión de Jesús. En la fiesta de los primeros frutos, 3 días después, Jesús es resucitado, vence el pecado y la muerte. Ahora, todo el que cree en Él, un Cristo resucitado, Jesucristo resucitado como Señor y Salvador, es salvo.
Correcto. Y tiene la promesa del Espíritu. Y tiene la promesa del Espíritu. Ahora, por 50 días no viene el Espíritu sobre la iglesia porque era necesario que se cumplieran esos 50 días respecto que son representativos. Recuerden que Dios todo lo hace perfecto y los tiempos de Dios son importantes. Entonces hay tiempos de Dios, el tiempo cronológico y el tiempo kairos, que son los tiempos de Dios, que no son cronológicos, son tiempos específicos de Dios y están definidos en el caso en este caso, por las festividades judías que tienen que ver con el calendario judío, que tienen que ver con los movimientos lunares. Entonces, lo más importante no tanto es eso, sino que en Pentecostés lo que estamos celebrando nuevamente es que ahora viene una nueva influencia. Cortamos con la influencia del mundo y ahora viene una nueva influencia. ¿Cuál es? El Espíritu Santo. Entonces, usted y yo, nosotros, como creyentes, ¿quién es el que nos influencia? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo. Pero si nosotros nos dejamos influenciar por el Espíritu Santo y no por el mundo. Pentecostés representa el momento en que desciende sobre la iglesia el Espíritu Santo de Dios. En la primera celebración de Shavuot o de Pentecostés, Pentecostés es simplemente el griego de Shavuot, que significa 50, porque es 50 días después de la fiesta de los primeros frutos o de las primicias. Entonces, el primer Pentecostés se celebró en el monte Sinaí cuando Dios le dio la ley a Moisés. En ese momento mueren 3,000 personas y lo que significa es que con la ley se introduce el pecado, se introduce el castigo del pecado, que es la muerte. La muerte. Pero en el primer Pentecostés del Nuevo Pacto, en el Nuevo Testamento, después de que Jesús resucita, entonces se convierten 3,000 personas a Jesucristo, porque Pedro se levanta a predicar con poder y se convierte en 3,000 personas. Ahora, Jesús prometió la gracia de Dios. Que es la gracia de Dios o el empoderamiento de Dios o la unción de Dios para que el creyente cumpla su misión, que es ser testigos de Jesucristo. Ahora, entonces Jesús le dijo a los discípulos, no se vayan porque va a venir sobre ustedes el Espíritu Santo. No se vayan, quédense porque va a venir sobre ustedes el Espíritu Santo. Ahora, Hechos 2, versículo 1. Recuerden, todos estaban unánimes, significa juntos en oración. Y dice Hechos 2:1. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Unánimes es en un solo espíritu. No hay contienda, no hay separación. Ok. Y de repente vino del cielo un estruendo, como un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas, como el fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Entonces, y fueron llenos sí, y fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba de que hablasen. Esto es impresionante, porque entonces todos están, número uno, están juntos y están orando, pero ese juntos es de acuerdo. ¿Por qué? No puede haber contienda. Okay. O sea, ¿qué pasa si una pareja entra en contienda? No están de acuerdo. y no están de acuerdo. O sea, si no están de acuerdo. Sí. Entonces es difícil que las cosas caminen bien si no hay acuerdo. Si no hay acuerdo en un matrimonio, si no hay acuerdo entre los padres y los hijos, si no hay acuerdo en una empresa, si los empleados no respetan al gerente, si el gerente no respeta a los empleados. Sí, porque no van a trabajar en una misma línea o no van a tratar de llegar a una misma meta o cumplir los mismos objetivos. Exactamente. No es el mismo propósito, no es la misma visión, no es el mismo espíritu. Entonces, están unánimes el mismo espíritu. ¿Qué están haciendo? Están buscando la presencia de Dios juntos. Los matrimonios juntos buscando la presencia de Dios. Los hijos, las familias juntos buscando la presencia de Dios. No es que están buscando algo de Dios, están buscando a Dios. Sí. Eso es lo más importante, están buscando a Dios. Están en la presencia de Dios. Exacto, están orando, están buscando, están clamando, están ayunando, están orando, están clamando. Entonces, la presencia de Dios se manifiesta. Por primera vez, el Espíritu Santo llena a la iglesia, llena del Espíritu Santo, y dice, hubo un sonido, hay una manifestación, parece un viento fuerte, un sonido fuerte, que es una manifestación que se puede ver, de hecho la gente se da cuenta, y luego se les aparecen llamas como lenguas de fuego, eso es como llamas sobre los discípulos, no se imaginen la lengüita, ¿verdad? No,
sea, son llamas, lenguas repartidas como de fuego. Cuando uno lee un poquito el hebreo, le da una interpretación, es como un incendio que se hace en ese aposento alto, ese es el Espíritu Santo de Dios. Y el Espíritu está actuando en ese momento, y el Espíritu llena a las personas, y la evidencia es que empiezan a hablar en otras lenguas. Y la gente que estaba en la ciudad decía, ¿cómo los escuchamos hablar en nuestro idioma si son judíos, si son hebreos, etcétera? Hay una evidencia. Poder para ser testigos. Hay una evidencia de sanidad. Hay una evidencia de libertad. Hay una evidencia de gozo. Hay una evidencia de paz. La llenura del Espíritu Santo. Nos llena el Espíritu Santo. ¿Qué se ocupa para ser lleno del Espíritu Santo? Simplemente creer en Jesucristo y recibir al Espíritu Santo y decir, Señor, Espíritu, que tu Espíritu Santo me llene. Creerlo y simplemente moverse en esa llenura del Espíritu Santo. A veces se quiere hacer muy místico, pero no, es el Espíritu Santo llena al creyente, punto. Sí, sí, es sencillo. Es por fe. Usted cree que el Espíritu lo llena, el Espíritu lo llena. Y no tenemos ahora tal vez el objetivo de entrar en cuál es todo el respaldo bíblico para que entendamos que el Espíritu Santo llena al que cree, punto. No tiene que haber nada más. Pero lo que sí es importante es que usted entienda, si usted quiere ser lleno con el Espíritu Santo, simplemente es creer y recibirlo. Aquí están todos en el aposento alto, todos son llenos. Pedro se levanta y predica y se convierte en 3,000 personas al Señor. Impresionante. Impresionante. Y los 3,000 son llenos con el Espíritu Santo. Y los 3,000 hablan en otras lenguas. Entonces, ¿qué es lo que es tan importante en Pentecostés? Estamos celebrando que el Espíritu Santo está sobre nosotros como cuerpo de Cristo. Jesús es la cabeza, nosotros somos el cuerpo. Jesús es la cabeza, nosotros somos el cuerpo. Pero como cuerpo actuamos con la dirección de la cabeza. Pero también actuamos con la autoridad de la cabeza, con la unción, la cobertura, con el empoderamiento, con la gracia de Dios que está sobre Jesús, está sobre nosotros. Jesús dijo, el que cree en mí, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores, porque yo voy al Padre. Juan 14, versículo 12. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros en Pentecostés como iglesia recibimos el Espíritu Santo de Dios. Y ahora como iglesia estamos capacitados por Dios para llevar bendición a las naciones. Así es, para ser testigos. Para ser testigos de Jesucristo. Entonces, ¿cómo lo ponemos en práctica? Bueno, vamos a reflexionar sobre esto. Si el Espíritu de Dios está sobre mí, si el Espíritu de Dios me ha llenado y me ha capacitado para que esa bendición de Abraham que me alcanzó y esa promesa del Espíritu que me alcanzó, me capacita para llevar bendición a otras personas. Bueno, ¿cómo puedo llevar bendición? ¿Cómo puedo llevar bendición a mi matrimonio, a mis hijos? ¿Verdad? Sí. ¿Cómo puedo ser una persona? ¿Cómo puedo ser la iglesia? ¿Cómo puedo ser el cuerpo de Cristo? ¿Cómo puedo ser más? Dar el ejemplo, dar el testimonio de las bondades y las cosas buenas que Dios hace en nuestra vida y de esa forma, ¿verdad? Ayudar a los demás, sea con palabra o sea con, ¿verdad? Cualquier cosa, no tienen que ser grandes gestos, sino que sea algo que de verdad vaya a impactar positivamente a un familiar o a alguien de la oficina o a cualquier persona, ¿verdad? En general. Así es. Vivir de acuerdo a la palabra de Dios nuestro día a día. Entonces, lo importante es que nosotros podamos realmente ser testimonio. Así es. Que nosotros realmente podamos llevar bendición a otras personas. Y lo podemos hacer porque somos capacitados por Dios, ungidos por Dios. El Espíritu está en nosotros. Entonces, reflexionemos sobre esto. El Espíritu Santo de Dios está sobre nosotros. Seamos luz, seamos la luz del mundo, la sal de la tierra, seamos testimonio de Jesucristo. Seamos amor y principalmente vivamos en unidad. Nada hacemos con criticar, nada hacemos con juzgar, con tener contiendas entre unos por diferencias de doctrinas o teológicas o que al final de cuentas son más humanas que cosas de la palabra de Dios. Entonces, mantengámonos firmes en la palabra de Dios y recuerde, hoy celebramos que el Espíritu Santo ha venido sobre nosotros. Créalo, vívalo, experiméntelo, practíquelo, desarróllelo y confía en Dios y crea que el Espíritu Santo está en usted. Así es, amén. Amén. Los bendecimos, los amamos y nos vemos pronto. Sí, muchas gracias por acompañarnos.